van a confluir en una sola vena, en esta vena de acá. Y esta vena, ¿no? Que es la que recibe la afluencia de las 2, 3 y 4, de las venas intercostales 2, 3 y 4, se conoce como la vena intercostal superior derecha. La vena intercostal superior derecha. ¿Y por qué es importante poner que es derecha? Porque la derecha drena, como vemos en la imagen, en la vena ácigos, ¿no? Drena directamente en la vena ácigos. Mientras que del lado izquierdo, la 2, la 3 y la 4, es decir, las venas intercostales posteriores 2, 3 y 4 del lado izquierdo, también se van a unir para formar esta vena, que es la vena intercostal superior izquierda, que no va a drenar en la vena ácigos porque la vena ácigos está a la derecha, sino que va a drenar, como vemos en la imagen, directamente en la vena brachiocefálica izquierda, al igual que la primera vena intercostal posterior izquierda. ¿Bien? Entonces, acá ya tenemos una diferencia. Del lado derecho, drena la vena intercostal superior derecha en la vena ácigos, mientras que del lado izquierdo, la vena intercostal superior izquierda drena en la vena brachiocefálica directamente, izquierda, izquierda. Ya, y después con las siguientes venas, que son pues la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11, intercostales posteriores, pues van a drenar en la vena ácigos, ¿no? Del lado derecho. Todas drenan en el vena ácigos. La 12 no, le dije que no había 12 porque la 12 se sustituyó por lo que es vena o arteria subcostal, en este caso vena subcostal. Pero por el lado izquierdo, la literatura menciona que el 5, el 6 y el 7 van a drenar en la vena hemiácigos accesoria. Y nos dice que el 8, el 9, el 10 y el 11 van a drenar en la hemiácigos. Pero como vemos acá en la imagen, incluso la 8 está drenando en la vena hemiácigos accesoria. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurre es que a este nivel hay mucha variabilidad, como les mencionaba. Es decir, esto de acá puede ser, por ejemplo, ¿no? Puede ser que la vena intercostal superior izquierda ya no drene en la vena brachiocefálica, sino que drene en la vena cava superior, o que incluso venga acá a formar la vena hemiácigos accesoria. Entonces, puede haber mucha variabilidad, pero lo principal y lo que se describe más comúnmente que ocurre es esto de acá. Entonces, como repaso, de las venas intercostales posteriores tenemos del lado derecho la primera drena en la vena brachiocefálica derecha. De la izquierda, la primera drena en la vena brachiocefálica izquierda. Luego, la número 2, 3 y 4 van a formar un tronco común que se conoce como la vena intercostal superior derecha, que va a drenar en la vena ácigos. Mientras que del lado izquierdo, la número 2, 3 y 4 van a formar un tronco común que se denomina tronco o vena intercostal superior izquierda, que drena ya no en la vena ácigos, sino en la vena brachiocefálica izquierda. De hecho, pues si desean conocer, es que la vena intercostal superior izquierda se conoce también como vena de Braine. También se le conoce de esa manera, vena de Braine. ¿Bien? Y ya con respecto a los demás, ¿no? Desde la 5 hasta el número 11 drena en la vena ácigos del lado derecho, y luego en la izquierda se divide más o menos a la mitad, ¿no? El 5 al 8 en la vena hemiácigos accesoria, y el 9, 10 y 11 en la vena hemiácigos. Entonces, ya vimos ahora, ¿no? Todas las venas intercostales posteriores, tanto derecha como izquierda, y sus diferencias, ¿bien? Eso te lo veo muy claro también. Ahora, hay algo que pues dejé, ¿no? Para después, que era el arco de la vena ácigos. Este arco de la vena ácigos, si vemos en esta imagen, tenemos acá la vena ácigos ya con otras estructuras, ¿no? Esta vena ácigos está ascendiendo, está ascendiendo, está ascendiendo, y después forma su arco, que vendría a ser este de acá, el arco de la vena ácigos. Para finalmente desembocar en esto de acá, que sería la vena cava inferior. ¿Por qué es importante esto? Porque la vena ácigos va a hacer este arco al pedículo hepático, Cuando nos hablamos de pedículo, pues nos referimos a las estructuras que van a ingresar al pedículo pulmonar, que van a ingresar al pulmón, por lo tanto, ¿no? El pedículo pulmonar. Y específicamente, el arco de la vena ácigos va a pasar primero, de atrás hacia adelante, va a pasar primero esto de acá, y luego a esto de acá. Primero va a pasar al bronquio, y luego va a pasar a la arteria. No, la vena. Ya. Entonces, primero, cuando forma el arco, cuando la vena ácigos asciende y antes de desembocar en la vena cava superior forma el arco de la vena ácigos, pasa de posterior hacia anterior, va a pasar por el pedículo pulmonar. Primero va a pasar por el bronquio principal derecho, porque recordemos que estamos en el lado derecho todo, por el bronquio principal derecho,
y luego va a pasar por la vena superior derecha. Y esto de acá lo podemos ver mejor acá. Acá está la vena ácigos, asciende, forma el arco, desemboca en vena cava inferior. Y vemos que está formando el arco primero al bronquio, primero a los bronquios, y después a la arteria. Ahí, esta estaba bien. Es que lo que ocurre es que a este nivel pues se cambian los colores con respecto a la vena o a la arteria, pero a este nivel es la arteria, ¿ok? A este nivel es sí, la arteria. Porque la arteria a este nivel es la que pues lleva, eso lo vamos a ver después, pero lo importante es conocer de que la vena ácigos pues va a ser un arco a el bronquio principal derecho, al bronquio principal derecho, ¿ok? Y acá lo podemos ver en esta imagen más claro. La vena ácigos le forma un arco a el bronquio principal derecho, del lado derecho, mientras que del lado izquierdo, quien está formando el arco o quien está montando a el bronquio principal izquierdo va a ser la aorta, el arco de la aorta. Entonces, eso es para tener como muy claro desde ya que la vena ácigos, sus relaciones, ¿no? Con respecto al bronquio principal derecho y al bronquio principal izquierdo, la aorta. Y al derecho, la vena ácigos con su arco de vena ácigos. Y acá tenemos el repaso. Este es, bueno, el repaso en un cuadro. Recordemos que la primera vena intercostal posterior drena directamente en la vena brachiocefálica del lado derecho, de la vena brachiocefálica del lado izquierdo. La número 2, 3 y 4 forman las venas intercostales superiores, ¿no? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Que del lado derecho, miren, del lado derecho, vena la drena en la vena ácigos, mientras que del lado izquierdo, en la vena brachiocefálica izquierda. Eso ya lo vimos. Y lo demás, bueno, puede tener sus variaciones que ya lo explicamos. Entonces, eso con respecto al sistema de la vena ácigos y las venas intercostales posteriores, tanto del lado derecho como del lado izquierdo y sus diferencias. Ahora ya vamos a pasar casi entre los últimos puntos ya, que es con respecto a la inervación. La inervación pues, va a estar dada también por, al igual que los homónimos vasculares, pues por el nervio intercostal. Ahora, importante detalle de mencionar que tenemos venas y arterias intercostales posteriores y anteriores, pero solamente tenemos un nervio intercostal, es decir, no hay anterior o posterior, simplemente es uno, es el nervio intercostal. No es anterior, no hay anterior y no hay posterior, simplemente es nervio intercostal. Este nervio intercostal, lo tenemos acá, va a ser una de las ramas de este nervio, que es el nervio espinal. Espinal. ¿Se acuerdan que les dije que este nervio espinal salía por el agujero intervertebral, ¿no? Cuando se unían las dos escotaduras, superior e inferior de la vértebra. Salía el nervio espinal. Por este nervio espinal, cuando sale, se divide en dos ramas, una rama posterior y una rama anterior. Y esa rama anterior es el nervio espinal, perdón, el nervio intercostal. Entonces, el nervio intercostal es la rama anterior del nervio espinal. Y este nervio intercostal, pues, va a tener comunicación con el tronco simpático por medio de los ganglios. Esto de acá, pues, son ganglios del tronco simpático. Esto de acá, que parece como una estrella, son ganglios del tronco simpático, ¿no? De la cadena simpática, ¿no? Que es parte del sistema nervioso simpático. Entonces, también hay comunicación entre el nervio intercostal con la cadena simpática. Después de que este nervio intercostal es formado, recordamos que les mencioné también que salía por otro agujero, por otro foramen, que es el foramen costotransverso, ¿no? Que utilizaba ligamento costotransverso superior. Y después, bueno, va a seguir el mismo trayecto siguiendo a la arteria y siguiendo la vena, que esto también es muy importante no olvidarse, que pasa por debajo de el surco, el borde inferior de las costillas, por el surco costal, ¿no? Y acá está con respecto a el foramen intervertebral, donde sale el nervio espinal, y luego nace ya lo que vendría a ser el nervio intercostal, que pasa por el agujero costovertebral, por el agujero costovertebral, costotransverso, perdón, por el agujero costotransverso. Entonces, esto ya es más simple, ¿no? Tenemos unas preguntas antes de pasar a lo que vendría a ser resolución del caso clínico, y las preguntas, la primera pregunta dice, es con respecto, pues, a la disposición. Dice, el orden de las estructuras de la parte superior del espacio intercostal de arriba hacia abajo es, o sea, menciona cuál es la disposición de las estructuras del ván intercostal. La A. A. Justamente por eso es ván, ¿verdad? Ván. Vena, arteria, nervio. De arriba hacia abajo sería así mejor. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de las
¿Cuáles venas intercostales posteriores del lado izquierdo drenan en la vena hemiácigos accesoria? ¿Qué venas intercostales posteriores izquierdas B. izquierda? ¿La B? ¿La 2 a 4? 2 al 4. Del Ya. 5 al 5 al 8. Sí. Esta 5 sería al la 8. respuesta. Esa sería la respuesta. Porque si recordamos, del 2 a 4 se unían un tronco común, ¿no? Que era la vena intercostal superior izquierda o vena de Braine, que drena en la vena brachiocefálica izquierda. Del 5 al 8, generalmente la vena hemiácigos accesoria, y las últimas ya, del 9, 10 y 11 en la hemiácigos nada más. Perfecto. La siguiente, ¿cuál no es una rama de la arteria torácica interna? ¿Cuál no es una rama de la arteria torácica interna? La arteria epigástica superior, musculofrénica, intercostal posterior, intercostal anterior. La D. La B. Recordemos que la arteria torácica interna desciende, ¿no? Posterior a los cartílagos costales y después termina. Sí, 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 sí. Sí, sería la D, la D. Ajá, la D, perfecto. Sus dos ramas terminales, esto para recordar, es la musculofrénica y la epigástica superior, muy importante la epigástica superior para temas posteriores, y después también tiene sus ramas colaterales, ¿no? Que son las intercostales anteriores. Las posteriores vienen de la aorta, ¿no? De la 3 a la 11, recordemos que viene de la aorta directamente, y la 1 y la 2 posteriores, pues vienen de lo que vendría a ser la subclavia, ¿no? Por medio del tronco costocervical que forma a la arteria intercostal suprema. Eso también ya lo vimos. Seguimos con las preguntas. Esto ya es a nivel del diafragma. Nos menciona, ¿cuál de las siguientes vértebras torácicas está asociada a las 3 grandes aperturas en el diafragma? La C. ¿No? Más 2, ¿verdad? Siempre más 2. T8, T10, T12. Acá, ¿de qué sería T8? Vena cava inferior. Perfecto. ¿De T10 qué sería? El esófago. hiato se fue. ¿Y la última T12? La aorta. Aórtica. Perfecto. Continuamos. Pregunta número 5. ¿Cuál de las siguientes estructuras no pasa a través del diafragma? La C. No sé. Sí, sí, por descarte, ¿verdad? Porque esas 3 estructuras sí pasan. Ya, continuamos mejor. ¿Cuál de las siguientes es una apertura se encuentra en el tendón central del diafragma? ¿Cuál de las siguientes aperturas se encuentra en el tendón central del diafragma? La B. La vena cava inferior. Recordemos que está rodeado, ¿no? Por las bandeletas semicirculares inferior y la bandeleta semicircular superior que les mencioné. Ya. Entonces, finalmente hemos llegado a la parte más esperada, que es el caso clínico. El caso clínico, de hecho, ya lo estábamos viendo, ¿verdad? Dijimos al final que era un derrame pleural derecho, secundaria a una insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a explicar primero el derrame pleural y luego los síntomas del paciente y algunos hallazgos. Entonces, esta es la patología que traemos en esta primera clase, el derrame pleural. El derrame pleural, clínicamente hablando, como vemos en esta imagen, va a ser la acumulación de líquido en este espacio, que es la cavidad pleural, que normalmente esta cavidad pleural, fisiológicamente hablando, pues sí tiene un contenido, sí tiene un líquido. Ese líquido es de aproximadamente de 10 a 15 mililitros. Y ese líquido es importante por dos cosas. En primer lugar, porque va a permitir que forme como si fuera, como que amortigua a los pulmones cuando estos se mueven. Nosotros hacemos respiración, inspiración, los pulmones tienen movimiento, ¿no? Entonces forman, para reducir esa fricción que ocurre entre las dos pleuras, ese espacio, ese líquido permite que no se puedan lesionar las pleuras. Entonces, por eso es importante, ¿no? Ahora, también es importante este líquido pleural porque está relacionado con un concepto ya más de fisiología y un concepto físico que es con respecto a, si pasamos a ver esta imagen, este de acá es el, el espacio pleural, ¿no? Que está entre las dos pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral. Entonces vemos que aquí en este lugar hay líquido, y ese líquido es el líquido pleural.
Bien, ese líquido pleural, como les mencionaba, es un líquido normal, que está ahí presente entre cantidades controladas, ¿ok? De 10 a 15 mililitros. Pero en ciertas patologías, nos van a generar un derrame pleural, que es la acumulación excesiva de líquido en esta cavidad. Ya. Pero este líquido puede ser de diferentes formas. Podemos tener un líquido que sea de sangre, y a eso se le denomina un hemotórax cuando el líquido es sangre. Cuando el líquido es agua, se le denomina un hidrotórax cuando el líquido es agua. Y también puede ser, puede llenarse de aire también, puede llenarse de aire, no de líquido, sino de aire. Y esto nos da otra patología que es el neumotórax, ¿bien? Esto es aparte, esto es otra patología, pero que también se encuentra relacionada, ¿no? Cuando la cavidad pleural se llena ya no de líquido, sino de aire. Se denomina neumotórax. Y es finalmente cuando pues está con aire y cuando está con sangre y con aire al mismo tiempo, pues se denomina el hemoneumotórax. O sea, simplemente se juntan las palabras hemoneumotórax, cuando está con sangre y con aire al mismo tiempo. Entonces, ahora vamos a hablar de la etiología. Pero antes de eso, el derrame pleural. Esta imagen ya la vimos, ¿no? Ocurre porque hay una acumulación excesiva de líquido en esta cavidad, que es la cavidad pleural. Y acá tenemos la etiología. La etiología del derrame pleural, o sea, ¿por qué ocurre? O sea, la causa del derrame pleural se divide en dos. En trasudados y en exudados. Es decir, que yo tengo un derrame pleural, este derrame pleural puede ser de causa trasudado o de causa exudado. Puede ser por un trasudado, puede ser por un exudado. Desde ya les digo que los trasudados son más frecuentes. Bien, eso es pregunta de examen. Los trasudados son más frecuentes. O sea que más frecuentemente me generan un derrame pleural. Y en la causa, y si hablo de trasudados, ¿a qué me refiero? Pues me refiero en primer lugar a la insuficiencia cardíaca, que es la causa más frecuente de trasudado. Es decir, los trasudados son las causas más frecuentes de derrame pleural, pero dentro de los trasudados, el más frecuente es la insuficiencia cardíaca. Bien, todo lo que está con rojo es vital conocerlo. Luego tenemos otras causas, ¿no? Como lo que son la cirrosis hepática, otra causa también frecuente es el síndrome nefrótico. Estas tres son las más frecuentes, ¿no? La insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico. Bien. Por otro lado, tenemos los exudados. Y en los exudados, también tenemos causas más comunes que otras. Bien. La causa más común de exudados es esto de acá, que son los paraneumónicos, que son pues derrame pleural asociado a la neumonía. Neumonía que es pues una infección a nivel viral de los pulmones. Los paraneumónicos es una neumonía asociada con derrame pleural, que es la causa más frecuente. Ojo, esta paraneumónicos es la causa más frecuente dentro de los exudados, pero la causa más frecuente en general es la insuficiencia cardíaca, porque es la más frecuente de la más frecuente, que son las trasudados. Y para poder recordarnos siempre de la diferencia entre trasudado y exudado, hemos de primero tener un concepto muy claro. Y es que en los trasudados hay una alteración a nivel de las presiones. Bien, mientras que el exudado es una alteración local o sistémica. Más local. ¿Qué quiere decir esto? Para entender esto, primero debemos explicar un concepto muy básico que debemos conocerlo bien. Como les mencionaba, esto de acá es la pleura visceral que está en contacto con la víscera, que en este caso es lo del pulmón, y luego tenemos la pleura parietal, que es la que está más externa, y entre estas dos pleuras tenemos todo este espacio que es el líquido pleural. Pero este líquido pleural les mencionaba que tiene que tener de 10 a 15 mililitros. Y para que esto funcione, generalmente se juegan fuerzas. ¿Qué quiere decir las fuerzas? Un vaso sanguíneo, normalmente, pues va a presentar dos fuerzas generales y que deseo que nunca se olviden. La primera es la fuerza que se denomina la presión hidrostática. Voy a poner otro color. La presión hidrostática. Es decir, la sangre que transcurre por el vaso sanguíneo generalmente se manejan dos presiones. La presión hidrostática, que es la propia presión de la fuerza con la que la sangre transcurre por los vasos sanguíneos. Esta presión hidrostática busca, o sea, su objetivo es sacar líquido de dentro del vaso sanguíneo hacia afuera. Dentro del vaso sanguíneo se denomina intravascular y fuera del vaso sanguíneo se denomina intersticio. Intersticio. O extracelular, ¿no? O extravascular, perdón. Entonces, la primera fuerza es la presión hidrostática. Esta presión hidrostática busca sacar líquido dentro del vaso sanguíneo hacia afuera, hacia el intersticio.
Y la otra gran presión que contrarresta a esta presión es la presión oncótica, que también se le conoce como presión coloidosmótica, pero es más fácil de escribir oncótica. Esa presión oncótica, tres conceptos importantes. La primera es que busca traer la sangre, traer el líquido, o sea, busca que el líquido ingrese dentro del espacio intravascular. La presión oncótica va a estar dada principalmente, predominantemente por las proteínas. Y entre esas proteínas, la más importante y la que nunca deben olvidarse es la albúmina. Aquí tenemos ya nuestro segundo concepto. Y la albúmina es producida ¿por quién? Por el hígado. ¿Bien? Entonces, esos tres es fundamental con respecto a la presión oncótica. Entonces, si nos damos cuenta, a este nivel, entonces existe un equilibrio entre las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas. Todo esto se conoce como las fuerzas de Starling, que es un concepto fisiológico, pero acá lo vamos a resumir y lo más importante es entender que la presión hidrostática quiere sacar el líquido dentro del vaso sanguíneo hacia el exterior y la presión oncótica, que está dada por las proteínas, principalmente la albúmina, busca meter el líquido dentro del vaso sanguíneo. En total, hay un equilibrio de fuerza que quiere sacar el líquido y de fuerza que quiere hacer que entre el líquido. Y es gracias a este equilibrio de fuerzas, que también acá el intersticio también tendrá sus mismas fuerzas, es gracias a este equilibrio de fuerzas que el líquido que está en la cavidad pleural funciona. Es decir, al final, si hacemos toda la combinación, toda la resta, la suma, todas las operaciones de las fuerzas, va a generarse de que en la cavidad pleural haya una presión negativa. Y esta presión negativa es importante porque va a hacer que al final haya un poco de ganancia de líquido. Y es por eso que en la cavidad pleural hay de 10 a 15 mililitros, fisiológicamente hablando, normales de líquido. Pero normalmente se va a seguir sintetizando, se va a seguir pues secretando más líquido en la cavidad pleural, fisiológicamente hablando. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se busca? Que el exceso de líquido normalmente se va a ser drenado por estas estructuras de acá, que son los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos van a llevar el exceso de líquido pleural que yo tenga, de tal manera que siempre se van a mantener las concentraciones normales de 10 a 15. Entonces, si hay alguna alteración en estas presiones, se va a alterar este líquido. Si hay alguna alteración en las estructuras, como en los vasos linfáticos, se va a alterar el líquido y va a haber un aumento. Por ejemplo, si hablamos de cirrosis hepática, en la cirrosis hepática es cuando el hígado está enfermo, de tal manera que está tan enfermo que no puede sintetizar ninguna de las cosas que el hígado sintetiza. Entre esas que dijimos que sintetiza el hígado, a la albúmina. Por lo tanto, tendríamos una disminución de la albúmina en la cirrosis hepática. Entonces, si tenemos disminución de albúmina, al final tenemos una disminución de las proteínas, porque la albúmina es de las principales proteínas y la que tiene el mayor efecto oncótico, es decir, que disminuye la presión oncótica. Entonces, si disminuye la presión oncótica, ¿qué es lo que va a generar? Que la presión hidrostática aumente, pero no porque la presión hidrostática aumenta, sino porque hay disminución de la presión oncótica. Y si disminuye la presión oncótica, aumenta la presión hidrostática, y la presión hidrostática que ya vimos que trata de sacar el líquido dentro del vaso sanguíneo hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Si eso ocurre a este nivel en el líquido pleural, en el líquido pleural van a generar de que más agua salga de la cavidad pleural, perdón, que más agua ingrese a la cavidad pleural por la presión hidrostática, que hace que salga el líquido de los vasos sanguíneos que acá están hacia los espacios, en este caso la cavidad pleural. Entonces va a haber un aumento de líquido y se va a generar el derrame pleural. Es por eso que la cirrosis hepática genera el derrame pleural. Otra patología, el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es una alteración, es una enfermedad a nivel renal, de tal manera que lo que generalmente no se debe filtrar y por lo tanto eliminar por el riñón, lo hace en esta patología. Por ejemplo, las proteínas. Las proteínas normalmente, de forma fisiológica, no se deben filtrar y por tanto no se deben eliminar a nivel renal y por tanto no se deben eliminar por la orina. Pero cuando tenemos síndrome nefrótico, la alteración es tanto en la barrera de filtración a nivel del riñón que las proteínas se filtran. ¿Y cuál es la proteína que se filtra? La albúmina. Y si se filtra la albúmina, se elimina más albúmina, por lo tanto tenemos disminución de las concentraciones de albúmina. Por lo tanto, disminuye la presión oncótica. Y si disminuye la presión oncótica, tenemos el mismo caso que anterior. Aumenta la presión hidrostática por descompensación y por lo tanto sale líquido de los vasos sanguíneos hacia las cavidades, en este caso hacia la cavidad pleural. Por lo tanto, aumenta el líquido en la cavidad pleural y eso nos da el derrame pleural. Entonces, ya tenemos otra causa como el síndrome nefrótico. La insuficiencia cardíaca, que es la causa más frecuente de este derrame pleural. Lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca, a diferencia de las otras dos, es que acaba de haber una alteración en la presión hidrostática. Esto ya es más fisiología cardiovascular, pero cuando hay una insuficiencia cardíaca, aumenta la presión hidrostática, ¿bien?
Hay que tenerlo así. Si hay insuficiencia cardíaca, esto me aumenta la presión hidrostática. Y si aumenta la presión hidrostática, pues aumenta la fuerza que quiere sacarme el líquido de los vasos sanguíneos hacia afuera. Por lo tanto, al final tengo que más líquido sale de los vasos sanguíneos hacia las cavidades, en este caso, la cavidad pleural. Por lo tanto, aumenta el líquido de la cavidad pleural y me genera lo que es el derrame pleural. Bien. Entonces, por favor, nunca olvidar la causa más frecuente, insuficiencia cardíaca. Otras causas muy frecuentes, la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico. Y acá tenemos causas menos frecuentes, ¿no? Como el hipotiroidismo, el pulmón atrapado, entre otras. Y eso es con respecto a los trasudados. Con respecto a los exudados ahora, en los exudados dijimos que lo más frecuente es los paraneumónicos, y es que los exudados están asociados ya no a la alteración de las presiones, sino que están asociados a la alteración de las propias estructuras, del propio tejido. Cuando tenemos una infección, una neumonía, los pulmones se inflaman, y al inflamarse pues hay alteraciones de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos normalmente pues están unidos por unas células, los vasos sanguíneos, especialmente los capilares, están unidos por una sola capa de células, ¿no? Que son las células endoteliales. Entonces, cuando hay una infección, esto me genera una inflamación en los exudados, como paraneumónicos. Entonces, ¿qué ocurre? El espacio que hay entre célula y célula aumenta, es decir, ya no están juntas, están separadas. Por lo tanto, eso se denomina que hay un aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, cuando hay una infección, se inflama, cuando hay inflamación, hay un aumento de la permeabilidad vascular. Y eso hace pues, que sea más fácil a las estructuras, al líquido que esté dentro, a salir, porque se han abierto puertas, se han abierto espacios. Tendríamos el mismo efecto, que al final sale líquido de los vasos sanguíneos hacia las cavidades, en este caso, la cavidad pleural, y por lo tanto genera el derrame. Bien. Otras causas también muy frecuentes, por ejemplo, en el Perú, es la tuberculosis. La tuberculosis es otra cosa frecuente, la tuberculosis, las neoplasias, ¿no? Por ejemplo, los cánceres de pulmón, el propio cáncer de pulmón o el cáncer de mama también puede generar. Estas son las causas más frecuentes, estas tres, con respecto a los exudados. Bien, paraneumónicos, tuberculosis y neoplasias. Y en el caso de trasudados, no olvidar insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática y síndrome nefrótico. Entonces, hasta el momento hemos hablado acerca de la etiología, de la causa de la derrame pleural. Ustedes ya saben las diferentes causas más frecuentes de ambas etiologías. Ahora, este derrame pleural, pues, para su diagnóstico, o sea, solamente para dar para correlacionar con el caso clínico, si volvemos a él, vemos que nuestro paciente tiene acá, nos menciona, ¿no? Al examen físico nos dice, se encuentra taquipneico, con frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno al 88, presenta disnea progresiva, tiene ortopnea y edemas. Todos estos de acá, la disnea progresiva, el edema, la ortopnea, el hecho que esté taquipneico, la disnea progresiva quiere decir dificultad para respirar. Eso es lo que quiere decir disnea. La ortopnea quiere decir que presenta la dificultad para respirar cuando está echado boca arriba. Eso quiere decir. Y taquipneico quiere decir que el paciente está respirando muy rápido. Bien, por lo tanto, su frecuencia respiratoria está aumentada. Tiene 28 respiraciones por minuto. Lo normal es de 16 a 20. El paciente tiene 28, está aumentado, está taquipneico. Bien. Todas estas alteraciones que vemos acá, disnea progresiva, derrame, edema viene a ser la acumulación de líquido, así como vimos en el derrame pleural, pero ya no en las cavidades, sino más bien en los tejidos. Y cuando eso ocurre se denomina edema, ¿bien? También por la misma patología. Entonces, todos estos síntomas de acá que presenta el paciente es debido a la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es característico que me genere edemas, que me genere disnea, que me genere como compensación un aumento de las respiraciones. Si yo no puedo respirar como compensación, mi cuerpo va a intentar respirar más rápido. Por eso es que tiene el paciente tantas respiraciones por minuto, por eso es que está taquipneico. Entonces, estas se pueden explicar, esta patología se puede explicar por el propio derrame que no deja que el paciente pueda respirar bien, o también por la insuficiencia cardíaca que me está generando estas alteraciones como el edema, la ortopnea. Bien, pero si nos damos cuenta, más inferiormente en el caso clínico nos menciona también que presenta otros hallazgos a nivel radiológico, que es la disminución en el murmullo vesicular, la matidez a la percusión y disminución de la espación torácica del hemisferio derecho, además frenito focal disminuido. ¿Qué quiere decir esto de disminución del murmullo vesicular, la matidez a la percusión y el frenito focal disminuido? Estos ya son términos de hallazgos radiológicos, son términos de hallazgos clínicos. Cuando uno evalúa al paciente, puede realizar ciertos procedimientos que le permiten determinar estos de acá, estos hallazgos. Y estos tres hallazgos, por favor, deseo que siempre se lo aprendan porque son característicos del derrame pleural. Y es que el derrame pleural
se puede hacer un diagnóstico hasta el 86%, hasta casi el 90% de esta patología se puede realizar por medio de un diagnóstico solamente clínico, físico, y no necesitaríamos otras herramientas. Bien, entonces, ¿cómo es que se realiza este diagnóstico, ¿no? Por así decir, clínico? Por medio, pues, de ciertos procedimientos, de 3 procedimientos, básicamente. Primero es la auscultación, no con el estetoscopio, es lo primero que se hace, más o menos a la base de los pulmones, se realiza la revisión del paciente, y se denota que tiene un murmullo vesicular disminuido. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente los pulmones, cuando nosotros lo escuchamos al estetoscopio, escucharemos como un murmullo, un ruido, un chisruido, se le podría decir que es como el propio ruido que hacen los pulmones, ¿bien? Cuando pasa el aire por las vías respiratorias. Es un ruido normal, fisiológico, que ocurre normalmente. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros vemos al paciente y tiene un murmullo vesicular disminuido, quiere decir que tiene una disminución del murmullo vesicular, o sea que no se escucha nada. Que nosotros con el estetoscopio estamos evaluando los pulmones, pero no se escucha nada del paciente, no se escucha nada. Y eso se denomina que sea negativo, característico del derrame pleural. Luego, las vibraciones vocales ocurren a la palpación. Uno lo que tiene que hacer siguiente es evaluar los pulmones por medio de la palpación, utilizar las manos, ya no el estetoscopio. Se utiliza las manos. Al medio de las manos se evalúan las diferentes áreas de los pulmones, entre esos primero la base, porque los derrames pleurales ocurren más frecuentemente en la base, ¿no? Desde ahí empieza por la gravedad, hace que el líquido baje y comience a llenarse desde la base. Entonces, cuando uno hace la palpación, como vemos acá en la imagen, a nivel de la base de los pulmones, uno va a pedir al paciente, le va a pedir que diga cualquier palabra que esté relacionada con la letra R. Cuando el paciente dice esto, cuando el paciente, por ejemplo, dice, no sé, guitarra que tiene R, o 33, o cualquier otra palabra que tiene R, se va a sentir unas vibraciones vocales disminuidas o negativas. No se van a sentir las vibraciones vocales. Y eso es justamente eso se genera porque hay líquido en los pulmones que no dejan que esto normalmente ocurra. Entonces, otra característica, otro hallazgo clínico de importancia, son las vibraciones vocales disminuidas. Estas vibraciones vocales disminuidas también se les conoce como frento, también se les conoce como esto que acabamos de ver. El frémito vocal disminuido es lo mismo que decir vibraciones vocales disminuidas. Otro hallazgo característico de derrame pleural. Y finalmente, en el caso clínico nos menciona que presenta una matidez a la percusión. ¿Qué es la percusión? La percusión es el procedimiento también de evaluación física en el que se utilizan las dos manos, 2 dedos. Y lo que se hace es palpar, es como percundir, es como tocar, es como chocar los pulmones, ¿no? Pero no se hace directamente, sino que se hace encima de los otros 2 dedos. Por ejemplo, yo pongo primero mis 2 dedos, ¿no? En la superficie del tórax del paciente y luego yo trato de percundir por medio de mis otros 2 dedos, pero no directamente hacia su cuerpo, sino a mis dedos. Y cuando yo hago esto, se escucha un sonido. Y ese sonido, si quieren, lo pueden hacer ahora mismo en su casa, que cuando ponen sus dedos en la mesa o una superficie plana, ¿no? Y tocan sus dedos, los percuten, escuchan ese sonido, es un sonido mate. Y cuando ese sonido ocurre mate, quiere decir que es un sonido seco, también se le dice, ¿no? Ese sonido que es literalmente que es seco, es un sonido así, nada más. A este sonido que es seco se le denomina una matidez positiva. Cuando el paciente tiene matidez positiva, que el sonido está mate, que está seco, también es otro hallazgo clínico importante para determinar el derrame pleural. Entonces, por medio de estos 3 hallazgos, si yo a la auscultación veo que tiene murmullo vesicular disminuido, a la palpación veo que tiene frémitos o vibraciones focales disminuidas o negativas, y veo que la percusión tiene una matidez positiva, el 90% de los diagnósticos es para derrame pleural. Bien, y solamente hay una patología que tiene estos 3 también, o sea, que tiene las mismas características, solamente hay una, que es que es cuando ocurre, cuando el pulmón se colapsa, cuando ocurre una atelectasia, que es cuando los alveolos colapsan. Eso ya es otro término, pero solamente para mencionar que cuando existe dudas, ¿no? Entre saber si es una atelectasia del pulmón o cuando los alveolos colapsan, o si es el derrame pleural, es ahí donde ya se utilizan pues otros exámenes. Porque esa patología que les menciono también tiene las mismas características, tiene el murmullo vesicular disminuido, las vibraciones vocales disminuidas y la matidez aumentada, pero es la única. Entonces, en ese caso, sí utilizaríamos otras herramientas como lo vendría a ser los rayos X. Y es que acá en el paciente, si vemos este cuadro clínico, nos menciona, dice que tiene a la radiografía del tórax muestra un aumento en la opacidad en el tórax derecho. Y esto es muy importante. Dice acá que presenta borramiento del ángulo costofrénico y desplazamiento mediastinal ipsilateral. Esto se encuentra en el tórax. ¿Qué quiere decir esto de
aumento de la opacidad en el emitor derecho, borramiento del ángulo costofrénico. Cuando nosotros realizamos una radiografía, que es el primer estudio de imagen que se pide, la radiografía puede ser de dos formas, ¿no? Desde una vista lateral, como vemos acá en la imagen, una vista lateral y una vista desde anterior. ¿Cuál tiene más sensibilidad o cuál es mejor? Es mejor realizarlo desde una vista lateral porque en esta vista lateral podemos ver este ángulo que se denomina ángulo costofrénico o ángulo costodiafragmático posterior, que es el primer lugar donde se empieza a llenar el derrame pleural. O sea, el derrame pleural va a empezar por este ángulo costofrénico posterior. Y como es posterior, no lo podemos ver desde una vista anterior. Por eso es más sensible utilizar, o por eso es mejor utilizar la radiografía desde una vista lateral. Entonces, vamos a ver de que este ángulo costofrénico posterior va a estar se va a borrar, es decir, no se va a ver. Y si no se ve, quiere decir que ahí hay líquido. Y por lo tanto, nos puede ayudar a diagnosticar ya el derrame pleural estable y diferenciarlo de otras patologías como la que hablamos, ¿no? Que tienen los mismos hallazgos clínicos. Esto con respecto al ángulo costofrénico posterior, muy importante, ¿bien? Es el primer lugar en un derrame pleural que se empieza a llegar. Otro hallazgo radiológico importante, que es pregunta de examen, que lo quise traer a ustedes, es el famoso signo de Damasó. El famoso signo de Damasó, que así se escribe, el signo de Damasó. ¿Qué quiere decir el signo de Damasó? Si nosotros vemos, acá tenemos rayos X anterior, ¿no? Del tórax. Y vemos que este tórax, pues, está normal, ¿no? Este tórax está normal, pero el otro tórax no está normal. Si nos damos cuenta, parece que se hubiera disminuido, parece que se hubiera achicado el pulmón. Y en realidad el pulmón sí está, solo que no se ve como acá, porque ¿quién lo tapa? Lo tapa el líquido que se está llenando, el líquido que se está llenando acá. Y este líquido, en el signo de Damasó, quiere decir que el líquido tiene una disposición particular, se va hacia arriba, vemos que se va hacia arriba y termina como una punta. Tiene forma de cuerno, se dirige hacia arriba, hacia la región axilar, aquí está ya la axila. Se dirige a la región axilar porque esa es la región que tiene más presión negativa, por lo tanto, el agua sigue esta presión negativa y por eso asciende, por eso tiene esta forma, ¿no? de punta, de pirámide. Y a este signo se denomina el signo de Damasó. El signo de Damasó, otro hallazgo radiológico que me ayuda a diagnosticar al 100% de que estaba hablando de un derrame pleural. Pero un detalle muy importante, y esto deseo que lo anoten para la vida, es que en el ciclo de Damasó puede haber una alteración, o sea, puedo ya tener el derrame pleural, pero el paciente puede no presentar signo de Damasó, es decir, que puede presentar simplemente opaco acá, mientras que acá todo normal, como si fuera un pulmón normal. En ese caso, eso ocurre porque el derrame pleural se le ha introducido aire. Cuando se le introduce aire, se borra el signo de Damasó y a esa patología ya se le llama lo que vimos acá arriba, ¿no? Cuando se combina líquido con aire, se denominaría un hidroneumotórax, la combinación de agua y de aire, un hidroneumotórax. Y cuando ocurre un hidroneumotórax, cuando ya no solamente es líquido, sino también es aire, ahí es donde no ocurre o no aparece el signo de Damasó. Esa pregunta, eso es un concepto muy importante también tenerlo en cuenta. Entonces, y al final, dice, entonces ya explicamos esto, ya explicamos también todo esto, y aumenta la opacidad, ya lo vimos, ¿no? Por el líquido en el tórax derecho, borramiento del ángulo costofrénico, que es el primer lugar donde se llena el líquido, por lo tanto se borra, y desplazamiento mediastinal ipsilateral quiere decir de que el mediastino se empieza a ver comprometido. Acá tenemos los pulmones, acá estaría el mediastino, que está principalmente el corazón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se empieza a llenar esto de líquido, empieza a empujar el pulmón con respecto al corazón. Por lo tanto, el mediastino como que se mueve. El mediastino, lo vamos a ver en la próxima clase, no se preocupen, pero todas las estructuras que se encuentran entre los dos pulmones. Por lo tanto, también se va a ver afectados. El corazón con respecto al pulmón, porque lo está comprimiendo, ¿no? Y finalmente, en el caso clínico nos menciona de que para indicar el tratamiento, se realiza, pues, diuréticos. Estos diuréticos es para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Y la toracocentesis terapéutica. Esto es lo que les mencionaba, porque teníamos dos toracocentesis. Teníamos la toracocentesis que se realiza, diagnóstica, ¿no? Que era de 50 mililitros para saber cuál es la etiología, cuál es la causa de ese líquido que está ahí en la cavidad pleural. Y tenemos otra toracocentesis que es terapéutica. Y en esta se busca sacar todo ese líquido de exceso que tiene el paciente. Bien, por medio de esos son otros procedimientos ya más clínicos, más prácticos, pero tenemos esas dos toracocentesis muy importantes. Bien, la toracocentesis diagnóstica para saber cuál es la etiología del líquido que se encuentra ahí. Son 50 mililitros y la toracocentesis terapéutica en donde ya se le busca sacar todo ese líquido. Pero y esto quiero que quede muy claro, por favor, es que el derrame pleural es
una patología que se debe atacar la causa siempre, porque si nosotros sacamos con la toracocentesis ese exceso de líquido, toracocentesis terapéutica, saco el exceso de líquido que tiene el paciente, si lo saco, al final sigue teniendo la insuficiencia cardíaca congestiva, por lo tanto, después de varios días, después de un tiempo, va a volver a generar otro derrame pleural. Es por eso que, ¿qué es lo que debo tratar? La causa principal, la causa que origina este derrame. Ya vimos que hay varias causas. En este caso, el paciente es insuficiencia cardíaca congestiva. Y en este caso sí lo están tratando ¿con qué? Con diuréticos, ¿no? Y eso ya es farmacológicamente hablando. Pero sí se está tratando la causa primaria, que es lo que debemos hacer, ¿sí? Tratar la causa secundaria, obviamente, para que el paciente no muera, y tratar la causa primaria para que no vuelva a ocurrir otro caso de derrame pleural. Y bueno, eso es con respecto al caso clínico, que ya lo hemos resuelto, ya le hemos dado la correlación muy importante, y para correlacionar aún más, si yo realizo o la toracocentesis diagnóstica o la terapéutica, ¿se acuerdan en qué borde de la costilla debo pinchar o debo hincar la aguja? ¿En el borde superior o en el borde inferior? Y con eso habíamos terminado. ¿Superior de la costilla? Perfecto. ¿Y por qué no puedo pinchar por el borde inferior? ¿Por qué no sería lo ideal? ¿O por qué es un error? Se puede dañar el van intercostal. El van intercostal. Y en lugar de tratar o diagnosticar al paciente, lo voy a complicar aún más, porque puedo llenar su cavidad con sangre, ¿bien? Entonces, eso es todo con respecto a esta primera clase. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por la atención, también por sus participaciones. Espero que haya sido de mucha ayuda, que hayan aprendido bastante y que lo aprovechen. Gracias, Terrón. De hecho, chicos, en verdad, bien, los han contestado hasta el final. Ya vamos a acabar, 1 minuto nada más de su tiempo. Nos hemos pasado 2 horas. No voy a negar que la clase ha estado muy interesante, más interesante que la del ciclo regular, sinceramente. Y son estas cosas donde vamos, chicos. Vamos de la parte anatómica a la parte clínica, porque ustedes no van a ser anatomistas, ustedes van a ser médicos. ¿Para qué me sirve conocer el tórax parietal? ¿Para qué me sirve conocer el músculo intercostal interno, el van intercostal? Porque esto lo tengo que aplicar a la medicina, a mis objetivos como médico general. Mi primera toracocentesis, cómo voy a percutir, cómo voy a, en este caso, a auscultar, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis signos clínicos? ¿La toracocentesis es diagnóstica o es terapéutica o es mixta? Y solamente como lo ha hecho excelente Terrones, lo ha hecho muy bien, solamente nos da en este caso el punto de que todo tiene un sentido para mi carrera. O sea, tus objetivos pueden ser varios. Objetivo, quiero ser médico. Objetivo, quiero terminar mi carrera. Objetivo, quiero este título porque a mi familia le encanta la medicina. Tus objetivos son varios, pero ya estás aquí, así que supongo que tu objetivo es pasar este curso, tener de todas maneras conocimientos y si se puede dominar, manejar y siempre, siempre ir a la mano con lo que es la clínica, con lo que es la medicina, ¿no? Encantado. Me ha encantado que Terrones ha colocado información del Moore, del Drake, que son los libros ahora base para este semestre que viene y que definitivamente en 4 horas, sé que han sido cansadas, pero que tienen que revisarlo otra vez. Este video lo vamos a subir al canal de YouTube de la ayudantía. El canal de YouTube de la ayudantía es el siguiente. Un momento, ahorita les paso rápidamente. El doctor Chuquispuma, mi persona y el doctor Vladimir Huayta, sugerimos que por favor revisen y se suscriban al canal porque ahí colocamos acerca de estos videos, colocamos también información relevante de las actividades que realizamos y también apoyan bastante a las actividades de los ayudantes, ¿no? Su labor que realizan es importante. Ahí está el canal de ayudantía, pronto tendremos un logo, es nuestro primer año, vamos por el segundo año, ¿no? Y creo que se han dado cuenta de la calidad, en este caso de estudiantes que son ustedes, de la calidad de estudiantes que les está enseñando Terrones y obviamente el compromiso que tiene la universidad con su formación médica. Muy bien, chicos. Sin nada más que acotar, por favor, ¿tienen alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿Algo? Ya. Por si acaso, los de norte, el día martes continuamos con nuestras clases en presencialmente, ¿no? En la facultad. Cualquier cosa, yo el día lunes voy a ir a ver la parte de administrativa porque ya tenemos los alumnos y todo, pero por si acaso
voy a ir a revisar porque en fisiología no se puede. Por ciertos motivos de salón. Ahora, hay un detalle muy importante, ¿ya? Hay un detalle muy importante. Tienen que leer los lineamientos, ahí les hemos dicho con bata, con gorrito, con todo, para entrar al laboratorio. Y ya les voy a ir diciendo quién es el grupo 1, grupo 2, que va a entrar el día martes, y el grupo 3 y el grupo 4, que va a entrar el día jueves. Recuerden que el aforo de los laboratorios son de 17 alumnos, 18 alumnos y 2 o 3 docentes, que básicamente son los ayudantes. Así que muy en cuenta eso, ¿de acuerdo? Luego tienen que venir con su, bueno, ustedes no pueden ingresar si no tienen su carnet, y en la puerta tenemos que nosotros también estar revisando el registro de los que están, pues, inscritos en el presencial, ¿no? ¿Qué más? Ya, la clase del día de hoy que tocaba fisiología se ha pasado para el día martes en la noche, a partir de las 8 de la noche, me dice el doctor Chuquispuma. De hecho, todas las clases de fisiología en Norte van a ser virtuales por el detalle que les habíamos dicho que no hay, en este caso, los laboratorios, porque el auditorio tiene el Festival de Arte y Cine, que lo está haciendo la Facultad de Arte. Entonces, bueno, ellos han captado antes, así que no se puede fisiología. Pero la segunda semana retomamos la presencialidad con todo, tanto la parte de anatomía como la parte de fisiología. Doctor, buenas, ¿el material que se explica nos lo harán llegar? No, no, Marcia. Todo el material en este caso es privado de los ayudantes. Ustedes lean sus libros. Recuerden que esta información es una información de reforzamiento y principalmente van a ser sus libros de referencia para la realización de los pre-test, post-test y también de los exámenes parciales y finales. Todo es con bibliografía que va a estar en su sílabo, porque de esa manera se hacen los reclamos. ¿Ya? Eso también tienen que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Por favor, cuando comiencen bueno, el ciclo regular, cuando comiencen a ver lo que es los pre-test, post-test, todo lo que es evaluaciones, se van a dar cuenta que sus docentes van a decir, dame tu bibliografía, tu sílabo. No, lo escuché en la clase de ayudantía. No, no me sirve. Lo escuché en la clase. No, nada. Tiene que ser algo objetivo, palpable, ¿no? Que en este caso es un libro, o es una revisión bibliográfica, o es un paper, o es un artículo de investigación recientemente, etcétera. Eso te van a pedir tus docentes, ¿ya? Muy bien, chicos, eso sería todo. Ya es domingo, son las 11 de la mañana, y eso sería todo. Terrones, ¿algunas palabras? Nada más que agradecer, doctor. Gracias por la atención y las clases van a seguir continuando. De hecho, tenemos más exposiciones y que estén presentes en todas para que puedan aprender más. Gracias. Muy bien. Bardales, no, mañana no hay clase. Ahí como se envió en el registro de Norte, el día 4 no hay clases. Comenzamos nosotros el 5. En cambio en Sur sí hay clase, pero eso acá no tiene nada que ver porque acá solamente están los de virtual y Norte. Norte se va a encargar del sistema virtual y de dictar las clases de Norte. Sur solamente se encarga de Sur. Listo. Chao, chicos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao. Luego, gracias. Hasta luego, gracias.